que tiene que ver con el proceso, con nuestra vida, en las manos de Dios, declarando que pues esta va a ser una muy buena semana, de que esta semana Dios en todo, en todo, en todo. Eh, ayer, ayer veía una enseñanza de alguien y esa persona corroboraba que nosotros tenemos a veces muchos problemas porque también nuestro lenguaje, en la medida que nosotros nos llenamos, en la medida que nosotros nos llenamos de lo de Dios y de su palabra y de todo el contexto de lo de Dios, cuanto más nos llenamos de eso, pues nosotros más el lenguaje lo vamos cambiando o lo vamos mejorando. Y cuando él hablaba de cambiar el lenguaje, pues, o sea, ese lenguaje de fe, ese lenguaje que el Señor una vez dijo, le dijo a un muerto que yo creo que, tener un muerto al frente y que ya estaba en estado de descomposición porque ya iban 4 días y logró tener un vocabulario de fe, de convicción, de confianza, principalmente en Dios. Y cuando él dice de Lázaro, dice, esta enfermedad no es para muerte. Y nosotros a veces somos muy pesimistas, muy negativos en lo que hablamos, en todo. Nos estamos enlazando mal con los dichos de nuestra boca. La idea es que nosotros nos podamos enlazar de la mejor manera, de una manera correcta, de una manera adecuada en los dichos de la boca, en los dichos de la boca. Entonces, yo creo que eso es importantísimo a veces y, 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 y no viene pues realmente a lo que trae los proverbios y a lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, pero le puedo decir de que si iniciamos esta semana, si iniciamos esta semana teniendo eso presente, si iniciamos esta mañana con eso por delante, o sea, vamos a ver la mano de Dios. O sea, si el Señor le pudo decir a Lázaro y esa confesión fue positiva y esa confesión fue, 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 digámoslo, fue de fe, confiese esta semana, confiese de este proverbio que Dios nos pone, palabras de fe, no palabras destructivas, no palabras dañinas, no palabras que dañen al otro, no palabras de pesimismo, no palabras de negativismo, no palabras que perturben el espíritu y el alma sobre todo, porque pues a veces y habitualmente somos muy dados a eso, o sea, a que con la palabra podemos declarar bendición o con la misma palabra podemos declarar también incluso maldición. Así uno no diga que está maldiciendo a alguien, así uno no diga que le echó su maldición, que dijo maldito, pero, pero en algún momento uno puede estar cerrándose a la bendición, uno puede estar cerrándose a muchas cosas buenas, uno puede estar cerrándose a todo lo que Dios tiene para el día de hoy. Entonces, yo sí quiero iniciar el día de una manera óptima, de una manera positiva, de una manera con demasiada bendición para todas las cosas, para todas las cosas, para todas las cosas. Entonces, en ese orden de ideas, revisando, yo voy a iniciar. Nosotros hemos hablado mucho de ese problema que hay en el ser humano, ese problema que tiene el ser humano, ese conflicto que tiene el ser humano de estarse preocupando más de la cuenta, de estarse preocupando más de la cuenta, de estarse estresando más de la cuenta, de estarse, ¿cómo le digo? Lo que dice el versículo 1. Si alguien lo lee, el versículo 1 y el versículo 2, por favor. Amén, apóstol. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Alábate del extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Gracias, Steven. Entonces dice que nosotros no nos preocupemos. Yo
Esto es algo que continuamente le estoy diciendo a las personas, le estoy diciendo a todos, no se preocupe, no se estrese, no se mate la cabeza más de la que se puede matar. Es más, Dios le dice a uno, no se preocupe porque ha de comer, no se afanen porque han de vestir. O sea, hay cosas en las que nosotros no tenemos que tener esa preocupación excesiva de las cosas. Y a veces nosotros incurrimos demasiado en eso. O sea que nos jactamos del día de mañana, nos jactamos de lo que viene, nos jactamos de lo que sigue. Ay, nos jactamos del día de mañana. Qué bueno que nosotros podamos revisar, qué bueno que nosotros vamos a revisar, y eso tiene que ver mucho con el estado del ser humano. Si el hombre mantiene preocupación más de la normal, yo no le voy a decir de que tengamos circunstancias, pues si usted mantiene más preocupado por circunstancias, más de lo normal que debe ser, sus estados emocionales no van a ser los correctos, su mente no va a funcionar lo correcto, su espíritu se va a turbar más de lo normal. Y yo quiero buscar aquí, yo quiero recordarles aquí y quiero recordarme también lo que el maestro de los maestros dijo, lo que el Señor dijo cuando detectó este problema en el ser humano, cuando cuando empezó a dar ese sermón, cuando empezó a hablar de la caridad, por ahí en Mateo 6, después del sermón del monte, las bienaventuranzas, él viene y les dice, les empieza a hablar de la limosna, o sea, la caridad, la oración. Está formando discípulos. Nosotros tenemos que vivir una formación. Les habla de lo que hay que abstenerse, habla del ayuno, pero el ayuno hay que saberlo interpretar. El ayuno hay que saberlo entender. Ya es abstenerse, es guardarse. Les está hablando de los tesoros en el cielo, no solamente de los tesoros aquí. Les habla de la lámpara del cuerpo, les habla de las riquezas, Dios y las riquezas. Y por allá en el versículo 25 les habla del afán y la ansiedad. El Señor está dando su cátedra, está dando sus proverbios para corregir al ser humano, para corregir al ser humano, para guiar al... Dios lo bendiga, para corregir al ser humano, para instruir al ser humano. Y por allá él ve la condición del ser y le dice, venga, también tenemos que tratar. Por eso, con fe, con buenas confesiones, con buena declaraciones de fe, usted permítase, permítase, permítase trabajar en su vida este componente que aquí Dios nos lo dice, Dios nos lo recuerde. Dice, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a vuestra estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, no se preocupe, el proverbio nos está diciendo, venga, no se mate la cabeza a veces antes de hora, no se mate la cabeza más de la que por cosas que usted no puede controlar. Mire, nosotros no somos Dios, nosotros confiamos en Dios. Yo enseño a que usted confíe en Dios, pero no somos Dios. El único que sabe qué va a pasar, el único que es eterno, el único que viene, sabe lo de ayer, lo de hoy y lo del presente. Dice que Él es el principio, Él es el fin, Él es el alfa y la omega, es Dios. Nosotros no podemos controlarlo todo, nosotros no podemos saberlo todo. Es más, por eso es que incurrimos en el error del segundo versículo que dice allí, incurrimos en el error, que te alabe la boca extraña.
Por eso nos ponemos a omitir juicios y hablamos no conscientemente, no con Dios por delante, no confiados en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué lo digo? Porque cuando uno viene y cuando uno empieza a hablar de esto, ahí en el versículo 2 dice, alábete el extraño y no tu propia boca. Alguna vez en este mismo devocional yo decía, nosotros somos tan imprudentes y tan irresponsables que nosotros mismos nos ponemos a omitir y nosotros mismos decimos juicios y damos juicios de nuestro proceso. O sea, no dejamos que sea la boca de Dios, no dejamos que sea la boca extraña, no dejamos que sea la boca del líder, no dejamos que sea la boca del director, no dejamos que sea la boca del pastor. Mire, uno mismo no puede verse las falencias. Es mejor que otro se las vea. Y yo le digo a los muchachos en la fundación, el que está arriba, por el solo hecho de estar arriba, ve un poquito mejor, ve un poquito mejor, analiza un poquito mejor. Eso es como en el ejército. Yo les digo, en un combate, los que prestaron servicio militar saben que la persona que está arriba tiene más ventaja sobre los que están abajo, en un hueco. ¿Ya? Y eso es sencillamente un concepto que enseña la vida de una vez. Entonces, cuando usted entra en afán, usted no se permite, ojo, usted mismo no se permite que lo vigilen satelitalmente, que lo vigilen de arriba. No me permito, me estoy negando que me vigilen de arriba. ¿Por qué? Porque entro en afán, porque entro en ansiedad. ¿Qué será mañana? Y entraría usted como a quererle añadir a su estatura. Y cuando uno intenta, ¿sabe qué le está diciendo? Eso no lo puede controlar usted. Eso no lo puede controlar usted. Alguna vez un, le oí un término a mi papá, decía, va a crecer, pero como las colas de la vaca. Por más de que uno se desespere, por más de que usted se angustie, por más de que usted se preocupe por la comida, por más de que usted se preocupe por el techo, no va a crecer a la manera de Dios. No va a crecer como Dios quiere. Porque si usted quiere crecer espiritualmente, usted se tiene que pegar de las personas que lo van a llevar para arriba. Y a veces para crecer también nos tienen que limpiar, nos tienen que podar, nos tienen que tallar, nos tienen que limar. O sea, esa ya es la hornaza. Aquí ya este capítulo muchas veces le he dado pie a hablar de la hornaza. He hablado de la hornaza. Entonces, cuando yo empiezo a ver preocupación excesiva, angustia excesiva por el mañana, bien sea por la comida, bien sea por la economía, bien sea por la plata, ojo, ojo, nos estamos negando de que Dios, de que Dios nos vigile de arriba. Por eso en Mateo 6 le mostré todo el recorrido que el Señor hace después de traerlos de las bienaventuranzas. Y les empieza a pulir esto. Es más, les habla hasta de los tesoros del cielo. Antes de hablarle del afán y la ansiedad, la primera enfermedad que necesita tratamiento en nuestra vida es contra el afán y la ansiedad. O sea, usted tiene que aprender a ser pausado, calmado, ese dominio propio, esa paciencia, esa templanza, que por lo menos en este campo de las fundaciones, esto no es fácil. Se presentan 10.000 situaciones en un minuto. Se presentan 10.000 situaciones en un minuto. Y no tiene uno que afanarse, no tiene uno que angustiarse, no tiene uno que montarle otra palabra a las situaciones que la palabra que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que no temamos, si Dios ha dicho que Él nos va a ayudar, así está el crisol y la hornaza. Yo le he dedicado buenos capítulos al crisol y la hornaza. Por aquí lo menciona en el versículo, ese crisol y esa hornaza, que son los instrumentos
son instrumentos utilizados para pulir el oro, para pulir el oro. Usted no se imagina a veces tantos errores, tantas fallas que Dios utiliza, que Dios muestra en las demás personas, hasta para pulirlo a usted, para pulirlo a usted. Cuando yo dejo la envidia que hablábamos en estos días de mirar más afuera y aprender a mirar más para adentro, hacer la introspección, porque a veces yo digo, es que Julano no cambia, es que los errores de Sultano, es que los errores de tal personas y los de uno, pensando uno más en el bien ajeno y descuidando el trabajo que Dios está haciendo en uno. Cómo Dios le está enseñando a uno a gobernarse, a controlar, a direccionar la parte de uno. Y aquí yo le voy a decir algo. Versículo 18. Versículo 18. ¿Quién me ayuda con el versículo 18? Lo lee nuevamente. Esto es algo que Dios nos quiere pulir. Después de Dios sacarnos de la hornaza, después de Dios sacarnos del crisol, si alguien me lee el versículo donde está la hornaza y el crisol. Amén, apóstol. Antes del 18, Cristian, gracias. El del crisol. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Como el agua del rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. El Seol y la Abadión nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. El crisol prueba la plata y la honraza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Gracias, mijo. Gracias. Y era desde el 17 porque aquí está hablando de una formación, de cómo Dios forma al ser humano, de cómo Dios trata al hombre. Y dice, hierro con hierro se aguza. Así el hombre aguza el rostro de su amigo. O sea, ¿sabe qué está diciendo? Entre nosotros nos pulimos. Dios a veces permite situaciones, pero no se precipite, no se preocupe, no se afane. Todo con Dios se resuelve a través de la calma, la paciencia y la tranquilidad. Yo le digo a las personas, yo le digo a las mamás, esta semana hicimos una reunión, todo con calma. Y a veces esa calma es aprender a confiar en Dios, es soltar nuestra carga en las manos de Dios. Y a veces ese pulimiento, porque uno a veces, uy, es que esperar, uy, es que confiar, uy, es que eso es hierro con hierro, lo van puliendo a uno. Y antes de llegar, Dios le dice, venga, y esa es una hornaza y ese es un crisol para más de uno. La plata tiene que ver con el alma del ser humano que tiene que ser pulida. Y a veces la prueban a través del crisol y la hornaza. ¿Ya? Uno es esa vasijita donde la someten a prueba, pero donde purifican el oro a través de ese hornito, hornaza, hoy es soplete. Yo les daba una cátedra a los muchachos de eso y les explicaba el crisol y la hornaza. Usted necesita una vasija y en esa vasijita meten el oro y lo ponen a altas temperaturas. En el tiempo antiguo era un horno, ahora utilizan como un soplete. Y esa vasijita de barro básicamente una vasija de barro, es una vasija de barro. Y en esa vasija se eleva se eleva unas temperaturas tan altas que esa vasijita no se parte, no se daña, no se fragmenta. Pero dentro de esa vasijita hay un metal llamado el oro. Por eso dice que nosotros somos tesoros en vasos de barro. Tenemos una humanidad, tenemos una naturaleza, tenemos unos comportamientos que tenemos que mejorar y corregir continuamente. Pero lo más importante es que nosotros tengamos la conciencia que cuando estemos en la prueba, cuando estemos en la circunstancia, cuando nuestra alma nos quiera precipitar, cuando nuestra alma nos quiera acelerar, esa prueba nos enseñe a través de la vasija un molde, un modelo. La conducta tiene que ser modelada
y que esa prueba también nos enseña ese calor, esa temperatura, esa ausencia, ese desprendimiento, ese desapego de muchas cosas, nos enseñe a tener la tranquilidad, nos enseña a tener conciencia de lo que dice el versículo 18, de lo que dice el versículo 18. Mire, dice, esto va para las personas que están en formación. Dice, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Mire, mirar por los intereses del Señor es lo que a usted le puede quedar. Yo me levanto, yo le decía a los muchachos, ayer yo le decía, yo me levanto, es a cuidar los intereses del Señor. Si no, yo no me levantara, si no, yo no me matara mi cabeza, si no, yo me quedara tranquilo. Alguna vez anhelé de pronto administrar una empresa, la empresa familiar. Alguna vez me idealicé manejando una máquina tantas horas al día, si tan suba, baje, palancas, algo, e irme para mi casa. Pero hoy me levanto cuidando los intereses del Señor, no cuidando los intereses míos. ¿Y sabe por qué? Porque las almas son del Señor. Las almas no son de nosotros. O sea, cuando uno está cuidando un hijo y uno cree que es de uno, cuando uno está cuidando una pareja y uno cree que es de uno, cuando uno está cuidando un billete y uno cree que es de uno, cuando uno está cuidando una posesión, una pertenencia y uno cree que es de uno, va mal, va mal. Aquí vuelve y dice, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Oiga, y cuidar lo ajeno, oiga, uno cuida lo de uno da la vida por lo de uno, pero dar la vida por lo de otro es un camellote, dar la vida por los intereses de otro, oye, no, sí que es hardcore, hermano. Es más, a uno no le gusta coger lucha. Yo les enseño y Dios le enseña eso a través del proceso que también se vive en la fundación. Yo le digo a los muchachos que usted tiene que cuidar los intereses, ese es el sentido de pertenencia que uno aprende. Si usted realmente quiere fructificar, si realmente usted quiere dar frutos, si realmente usted quiere que Dios lo vigile, lo cuide a usted y lo sustente y tenga cuidado de todas sus cosas. Dios cuida mejor que los hombres. Dios cuida mejor, perdóneme, Dios cuida mejor que mamá, que papá, que esposa, que jefe, que amigo. Dios es el cuidador por excelencia, es el cuidador por excelencia. Es mejor que Él nos cuide, es mejor que Él nos cuide. Yo le digo a Dios, Dios, que usted cuide mis hijos porque pues yo soy limitado. Yo no puedo estar con ellos las 24 horas del día ni los 7 días a la semana. Entonces de ahí para allá, que los cuide el que sabe cuidar mejor, el que sabe proteger mejor. Entonces entendí una frase, yo me encargo de lo de Dios y Él se encarga de lo mío. Yo cuido, pero si yo tengo afán, si yo tengo preocupación, si yo tengo angustia por lo mío, si yo tengo angustia cuando voy a salir de la fundación, si yo tengo angustia de que no estoy facturando en la fundación, de que no veo plata, si yo tengo angustia, ¿por qué será de muchas cosas? Pues yo no voy a poder cuidar bien, yo no voy a poder concentrarme bien en los intereses del Señor. Mire, hablo por las personas que están en el proceso. Usted vale mucho para Dios. Usted vale mucho para Dios, pero déjese cuidar. Cuando le dan una norma, cuando le dan una instrucción, cuando le dan una pauta, cuando le dan un requerimiento, a usted lo están cuidando. Cuando le están diciendo haga así, haga así, lo están cuidando. Y además de eso, lo están cuidando es el mismo Dios. A mí me decían por años, déjese cuidar, déjese cuidar. Así ya sepa, así se crea grande, déjese cuidar. A uno le da rabia cuando lo están cuidando a la manera de Dios.
Es que esa marcadera, le dicen a uno, pero es que esa marcadera, yo no me voy a volar, yo no me voy a ir, le dicen a uno así. Déjese cuidar a la manera de Dios y déjese enseñar a cuidar y aprenda a cuidar los intereses de su Señor. Los intereses de su Señor puede ser a través de una empresa, un trabajo. En este caso, los que están en la fundación, cuidar los intereses de otros, cuidar los intereses. Eso yo lo tengo ya más que verídico. Si usted es fiel, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pone. Y si usted aprende a cuidar los intereses del Señor en una casa ajena, lo van preparando para entregarle lo suyo. Pero si usted no es fiel en la casa ajena, no espere que le entreguen la suya. Si usted no desarrolla ese sentido de pertenencia y se apropia de los intereses del Señor, así sea en la comida, así sea en una presa de pollo, así sea a través de una norma, así sea a través de una disciplina, así sea a través de un concepto, ahí lo están midiendo aún, ahí lo están midiendo aún, así sea a través de un arroz, a través del arroz. En todo, usted tiene que cuidar los intereses de su Señor. Porque si hablamos de cuidar nuestros propios intereses, de eso sabemos mucho. Y estamos capacitados para cuidar nuestros propios intereses. Pero no nos gusta cuidar los intereses del Señor. Y eso es un curso. Eso es un curso importantísimo. Qué bueno que Dios nos lo habla. Qué bueno que corresponde hoy inicio de semana. Y yo me examino y yo me evalúo. ¿Realmente estoy cuidando los intereses de Dios, que son las almas, que son las vidas? ¿Realmente estoy cuidando los intereses de Dios a través de las normas, a través de la integridad, a través de la honestidad? ¿Estoy cuidando los intereses de Dios? Cuando le enseño a alguien que eso no lo puede hacer y no lo debe hacer, cuando no me permito lastimar a otro, cuando no me permito lastimar la casa de Dios, lastimar la obra de Dios. Muchos juegan con lo de Dios. Muchos pisotean lo de Dios. Pasa, es habitual, pero que Dios nos ayude. Yo hoy le recuerdo a mi alma y hoy Dios pule mi alma recordándome que son los intereses de Él los que tengo que cuidar, no los míos. A veces cuido mi familia, pero a veces no cuido la familia del Señor. A veces me dicen, cuide lo más importante de la familia. Sí, claro, pero ¿y la familia de Dios también no es importante? Si mi casa tiene una gotera, hoy la tapo, hoy la corrijo. Si en mi casa falta un switch, falta algo, hoy lo corrijo. Si en mi casa no hay comida, hoy me preocupo porque haya. Y en la casa de Dios, estoy leyendo un libro importantísimo. Y eso fue una de las quejas de Dios, una de las quejas de Dios en los tiempos de Ageo, cuando hablaban de reedificación. Son unos temas que yo he venido tratando cuando hablo los en vivo, cuando hablo de formar. Nosotros podemos reedificar y nosotros podemos sobreedificar. Y yo les decía, usted puede hacer muchas modificaciones en una casa, pero hay unos fundamentos que usted no puede cambiar. Hay unos fundamentos que siempre van a estar ahí fijos. La sobreedificación, la cocina, la sala, todo con lo de una casa usted puede jugar, pero no con los fundamentos de una casa. Usted no anda colocando y quitando fundamentos. Usted puede decir, no quiero la cocina aquí, no quiero el color de esa pintura, quiero poner otro color. Todo eso usted se lo puede permitir. Pero yo no, usted no, con lo que usted no puede decir, no, ya no me gusta el ancho de esos fundamentos, de esas columnas, las quiero más gruesas, más delgadas, las quiero con hierro, no las quiero con hierro, las quiero así, así. Fundamento es fundamento. Y usted tiene que ser afirmado, aprendiendo a cuidar los intereses de sus hijos, aprendiendo a cuidar los intereses de una casa, de una causa. A mí me decían sapo, lambón, regalado, ¿qué te están pagando o qué? Pero yo aprendí a cuidar los intereses de una casa que no era mía. Y aún ahora, como director de Proyectando Generaciones, defiendo unos intereses también. Y esa casa no es mía, esa casa es del Señor.
porque allá llegan a restaurarse las personas y el que restaura es el Señor. El que hace el milagro y el que hace la obra es Él. Yo solamente le doy unas herramientas a usted, desde lo que se ha aprendido, desde la experiencia, vivencia. Le digo a usted, por aquí es el camino, por aquí es la ruta, se puede. Y le enseño a confiar en Dios. Le digo, hermano, se puede, uy. Si la haces de esta manera y si la haces así, 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 se puede. Pero venga, si usted está con afán y con ansiedad, déjeme decirle que no está cuidando los intereses del Señor. Si usted está más angustiado de lo normal, por el tiempo, por la plata, por el futuro, por cuál va a ser el desayuno del día de hoy, déjeme decirle que no está dispuesto a cuidar los intereses de su Señor. Y entonces Dios dice, venga, hierro con hierro se aguza, y entonces hay que darle pulimiento. Entonces Dios también dice, venga, hay que ponerle crisol y hornaza, donde se purifica el oro, donde se pule el oro, donde se le da un molde al oro también, porque después de esas temperaturas se pone líquido y se hace moldeable. Toma que se necesita, forma de anillo, forma de arete, forma de cadena, forma de barra, forma de lingote de oro, porque fue el crisol y fue la arnaza. Tomemos la forma que Dios quiere que tomemos. Y si Dios quiere que cuidemos bien sus intereses, bien los intereses de Él, cuídelos. No se exponga, no se arriesgue, no se deje contaminar por lo que entra por sus oídos, no se deje contaminar por bochinches, por chismes, no se deje contaminar porque el otro mal habló, porque el otro dijo. Ayer me llamó mucho la atención esa predica que oí, o sea, con una facilidad oigo cosas y las bajo a mi corazón. Yo no, yo estoy oyendo y estoy bajando a mi corazón lo que me edifica. Y lo único que me va a edificar realmente es cuando yo empiezo a cuidar los intereses del Señor. Si los intereses del Señor en este momento para los que están en la fundación es cuidar la casa con celo, con vehemencia, no ser permisivos, no permitirse lo que atenta. Atentar contra la casa de Dios es atentar contra usted mismo, es atentar contra su proceso, es atentar contra su sobriedad. Eso es atentar. Por eso tenemos que ser unos defensores a capa y espada de los intereses del Señor, de los intereses del Señor. Entonces, familia, ese es mi aporte. No sé por allí cómo voy conduciendo, quienes quieran añadirles, y por ahí está Luis, el pastor Ricardo, le quieran aportar allí al tema que nos corresponde el día de hoy. Y que nos podamos hacer la reflexión, que nos permitamos hacer la reflexión y hacer el análisis de lo que Dios nos habla. O sea, yo siempre digo, como diríamos en la misa, palabra de Dios, y uno dice, te alabamos, Señor. Yo alabo a Dios por hablarme, por darme su palabra, por darme sus principios, por darme la oportunidad de mejorar, de crecer, de modificar, por darme la oportunidad de ser una persona nueva todos los días, todos los días. Hoy estrenamos misericordias. Hoy sus misericordias son nuevas en esta mañana. Y entonces creo que eso es importantísimo. No caer en ese afán, no caer en esa ansiedad. Y tiene que ver todos los procesos. Hasta nuestro espíritu cae en una turbación, cae en una angustia, se estresa, se ofusca. Todo se soluciona a partir de la calma en Dios. Pero ¿sabe qué a veces nos preocupa? Que el diablo nos cambia la línea, el diablo nos cambia la ruta, el diablo nos mete más preocupación por nuestros propios intereses, más preocupación por muchas cosas, que debemos de comer, que debemos de vestir, nos mete más preocupación sobre todo por, por las circunstancias económicas, pero a veces tantas de esas preocupaciones que descuidamos la verdadera preocupación, la que le dijeron a Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, preocupada con muchas cosas, le dijeron, pero María ha escogido la necesaria, la cual no le será quitada. Nosotros tenemos que escoger
la parte que no nos será quitada, muchachos. Escojamos esa parte, la que no nos van a quitar, la que no nos van a quitar es que cuando usted tiene cuidado de Dios o de las cosas de Él, eso es muy bonito cuando Dios lo cuida a uno, uno ve la mano de Él en todo, uno ve la protección de Él en todo. Y cuando hablo de protección, no con un ejército, la protección espiritual de la maldad. Usted va a estar resguardado, usted va a poder sostenerse en el plan y en el propósito de Dios. Amén. Entonces, no sé si por ahí está Luis Amén. o seguimos. No tengo, volvamos a leer nuevamente el versículo 18. Amén, apóstol. Quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. Así es, 19 y 20, mijo. Como el agua en el rostro corresponde al rostro, así es el corazón del hombre al del hombre. El Seol y el Abadón nunca se saciarán. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Amén. Entonces, mire que cuando usted entra en afán y en ansiedad, un científico, Augusto Curie, define como la enfermedad del siglo XXI. Y hoy en día, por eso la salud mental, mejor dicho, está tan llevada, está tan llevada. Hoy en día, esas clínicas de reposo, esas clínicas psiquiátricas, aún las mismas fundaciones, mire, yo me quedo aterrado. Yo a veces, la verdad, yo a veces ni contesto el teléfono, eso es, recíbame, llégueme, vea, eso es así. ¿Y sabe por qué? Porque el hombre dejó de preocuparse por lo que le da vida. El hombre dejó de preocuparse por lo que debe ser su verdadero tesoro. ¿Sabe cuál es la verdadera preocupación que debe tener el ser humano? ¿Y a qué nos debemos preocupar? A veces nos levantamos a rajar del prójimo, a veces nos levantamos. Yo ayer hablaba en el almuerzo con mi familia y hablábamos de ese tema de la envidia, que a veces somos envidiosos porque nos cohibimos, pensamos más en el bien ajeno y codiciamos lo del demás, pero no hemos entendido. Es que cuando el de allá no quiere cambiar, yo tengo que cambiar. Si el presidente es malo, yo no tengo que ser malo, cambio como ciudadano. Si el político es malo, que sea malo él. Pero yo me pego de eso para no cambiar lo que yo tengo que cambiar. Que los funcionarios son corruptos, que el líder es malo, sea usted bueno, no se canse de hacer el bien. En la viña del Señor hay de todo, pero decíamos, este versículo, si alguien me ayuda a leer, esa debe ser nuestra preocupación y yo quiero que esa sea mi preocupación esta mañana. Yo quiero que esa sea mi preocupación esta mañana. Mateo 6:33. Mire que Dios viene tratando y trabajando lo que hoy diagnostican la enfermedad del siglo XXI, el afán y la ansiedad. Y ahí se derivan que nuestros cerebros tienen que ser medicados porque hay unas sustancias que lo aceleran, que lo atrasan, que lo agobian, que lo angustian, que lo preocupan más de la cuenta, que no lo llevan a asumir unas responsabilidades, que no los llevan a enfrentar la vida como tiene que enfrentarse la vida. Y entonces, mire, la cura está aquí. Esta es la cura. Cura para el alma, decía el padre Chucho. Yo veía bastante el padre Chucho. ¿Alguien tiene ahí Mateo 6:33? Amén, apóstol. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahí está claro. ¿Cuál debe ser la preocupación de nosotros? ¿Cuál debe ser su preocupación esta mañana? El reino de Dios.
buscar el reino de Dios y su justicia. Esos son los intereses del Señor. Esos son los intereses del Señor. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y a veces ese interés lo perdemos. Y le encontramos intereses a otras cosas, porque descuidamos el interés del reino de Dios. Descuidamos el interés por lo de Dios, por lo que nos da vida, por lo que nos cambia, por lo que nos transforma. Le perdemos el interés a eso y nos quedamos con otros intereses. Es más, Dios le dijo, busquen el reino de Dios y su justicia. Yo le digo a los muchachos, métase con Dios, busque de Dios, conéctese con Dios, porque si no se conecta con Dios, viene el enemigo y le pone un deseo, le pone un capricho, le pone un mal pensamiento, le pone un mal sentimiento y usted no tiene cómo contenerlo. Y por eso, así usted lleve tiempo y lleve meses en la fundación, al diablo no le importa. El diablo hace su trabajo. Y si él quiere tirarlo al piso, lo tira al piso. Él lo tira al piso. Ya vuelvo. Él llega y lo tira al piso. Lo tira al piso a usted. Él no respeta pinta. Él no respeta pinta. Él dice que lo tumbo, lo tumbo. ¿Y sabe qué? A veces dejamos de meternos con Dios, dejamos de leer su palabra, dejamos de seguir meditando en los proverbios, dejamos de orar, dejamos de meditar y terminamos haciendo en las fuerzas, con la angustia, con la preocupación, con el afán y la ansiedad. Y Dios le dijo al hombre, si se quiere preocupar, preocúpese por el reino, por buscar el reino de Dios y su justicia. Y el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es perdón. Perdón. El reino de Dios no es comida y bebida, dice por allá en el libro de Romanos. Es justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Justicia, tratamos de ser lo más justo. Paz, usted está en paz, usted está turbado, en turbulencia. Y gozo, alegría, felicidad. Oiga, pero uno ve unas caras de tragedia en la fundación, uno ve unas caras de secuestrados en la fundación, la cosa más impresionante, uno ve unas caras, las 1000 caras de la recuperación, las 1000 caras de la rehabilitación, cara de tragedia, cara de amargado, cara de aburrido, cara de afligido, cara de entristecido, cara de secuestrado. Y uno ve unas caras de mártir, caras de Blanca Paloma también, porque hay unos que ponen caras de Blanca Paloma. Uy, la pura carita del gato de Shrek. Carita así tierna y por detrás es un espadachín. La espada volando. ¿Ya? Y entonces Dios viene y nos dice ese gozo. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Y Dios dice, busquen el reino de Dios, buscar el reino de Dios, buscar los intereses del Señor. Mire, para todos los seres humanos, madres, padres, los de la fundación, abogado, profesor, psicólogo, todos, esto es una orden divina, esto es una orden celestial, esto es un decreto de Dios, que debemos buscar su reino. Busca primeramente, mire, no es que no buscáramos otras cosas, pero ¿qué debe ir de primero en nuestra vida? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas vendrán por añadiduras. Cuando usted se enfoca en los intereses del Señor, en los intereses del reino y de la justicia de Dios, venga, todo lo demás le va a llegar por añadidura. No se preocupe por pareja, no se preocupe por hogar, no se preocupe por plata. Y usted va a decir, uy, no, pero ¿cómo así? Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no lo dijo Dios y eso no está en la Biblia. Y en la Biblia sí está que usted debe buscar el reino y su justicia. Eso sí quedó en la Biblia. Que usted debe buscar el reino de Dios y su justicia. Eso sí está aquí. Y también está escrito que todo lo demás va a llegar por añadidura. Si Dios lo habló, si Dios lo dijo, Él no se equivoca, Él no miente, Él no miente,
Él no es como somos los seres humanos. Su palabra es verdad. Y si Él dijo que cuando usted busca el reino le va bien, cuando usted busca la justicia, todo lo demás le va a llegar por añadidura. No se estrese por lo demás. Lo demás le va a llegar por añadidura. Lo demás Dios se lo va a traer, sea lo que sea. Dios le dijo a Abraham, sacrifíqueme lo que más ama. Y Abraham le dijo, para las que sea, si eso es cuidar sus intereses y no los míos, es más, sacrifícame lo que más amas. Ay, 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 qué dolor. Tenía que ir a sacrificar a Isaac y se fue para el monte de Moriah. Al tercer día hizo como Dios le dijo, cuando Dios le dijo y donde Dios le dijo, y se fue allá. Y cuando estaba en el altar, Dios le dijo, tranquilo, Abraham, me queda claro que eres un siervo fiel porque cuidas mis intereses. No te importó el interés tuyo, el sentimiento tuyo, el pensamiento tuyo, sino mi interés. Y te dije que me fueras a sacrificar lo que más amabas y lo llevaste al altar. Y dice que cuando Dios le estaba hablando y le dijo tranquilo, le hizo la prueba, le hizo esa prueba a Abraham. Dice que en ese momentico llegó un carnero y ese lugar lo llamaron el monte de la provisión. De ahí salió la palabra Dios proveerá. De ahí salió esa palabra, esa famosa frase que muchos dicen Dios proveerá, y es verdad. Cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, Dios tiene cuidado de usted en todas las cosas. Dios lo cuida a usted en todo. Dios lo protege a usted en todo. Dios lo guarda a usted en todo. Pero haga el ejercicio. Péguese de Dios, busque todo lo de Dios, defienda los intereses de Dios como le corresponde en un trabajo, con un jefe, otros en la fundación defendiendo la casa a capa y espada, defendiendo también como Dios le tenga viviendo a usted este principio. Todos no en el mismo escenario, pero como Dios se lo tenga viviendo, si es en una iglesia, genial, si es en una fundación, genial, si es en su casa, genial, si es en un trabajo, si es en una empresa, genial. Los principios de Dios se cumplen donde sea y aplican, no cambian por la hora, por el día, son eternos. Y este principio tenemos que aprender a vivirlo. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Cuidemos los intereses de Dios. Está levantando usted a cuidar los intereses del Señor. Por eso se desanima, por eso se desmotiva, por eso tanta pelea a veces en la fundación, que sapo, que usted porque dice, ya va a ir a poner quejas, que yo no sé qué. No, no es eso. Es que hay personas que tienen claro este concepto y cuidan los intereses del Señor. Si eso implica cuidar una norma, cuidar un horario, cuidar una alacena, cuidar lo que sea, ahí Dios lo está mirando a usted de arriba. Dios dice, mi hijo está haciendo bien las cosas. Yo lo voy a premiar. Mi hijo está haciendo las cosas bien. Mi hijo se está preparando para recibir tantas bendiciones que le quiero entregar. Tantas bendiciones que le quiero entregar. Mi hijo va como es. Entonces, que Dios nos ayude, muchachos, que Dios nos auxilie, que Dios tenga cuidado de nosotros en todas las cosas. Creo que es lo mejor que nos puede pasar. Que nos cuide directamente el mismo Dios, eso no tiene precio. Y lo demás será añadidura, lo demás será ganancia. El cuidado de mamá, el cuidado de pareja, el cuidado del amigo, el compartir del amigo. Hombre, eso será siempre añadidura y será ganancia. Pero lo más importante es que primeramente usted tiene a Dios en su corazón cuidándolo, hermano. Es que primeramente Dios tiene a todo su ejército al servicio suyo. ¿Sabe por qué? Porque Dios está viendo que usted lo que más le importa es cuidar los intereses de Él, a través de las almas, a través de lo que le haya establecido, estipulado a usted. Entonces, familia, 6:31, creo que podemos iniciar esta semana de la mejor manera, bendecidos por Dios. Hoy yo solamente quiero hablar de cosas de bendición, de palabras de bendición, de cosas buenas y seguir aprendiendo y seguir mejorando todos los días. Dios los bendiga. Vamos a dejar hasta ahí, 6:32. Y nos vemos ahorita a las 8 de la mañana
en el devocional. ¿Ves? Es que en el devocional, perdón. En la escuela de sabios. Ahorita nos vemos, familia, a las 8 de la mañana. No se lo pierda. Te esperamos. Podríamos dar café con pan de bono también. Se le puede llegar por domicilio allá a la mamá, al papá, le puede llegar por domicilio. Podemos mandar un servientrega. Entonces, Dios los bendiga, muchachos. Feliz resto de día, familia. Gracias a los que se conectan, a los que están juiciosos aquí en este devocional y a los que también participan de la Escuela de Sabios. Nos vemos ahorita a las 8. Ahorita a las 8. Dios los guarde y hasta más rato. Amén. Gracias, Amén. apóstol. Feliz semana para todos. Amén, apóstol, gracias. Muchas gracias. Feliz día para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, apóstol. Muchas gracias. Amén, apóstol. Muchas gracias.